Las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde estamos dispuestos, como siempre, a informarles y a opinarles con valentía y con rigor y en un ambiente general de libertades, porque otra cosa pues no se puede llamar periodismo, aunque la haya. Aquí pues, somos partidarios de hacer las cosas así. ¿Cómo va la guerra?, se preguntarán ustedes. Pues estamos en una gran contradicción. Ya saben que el presidente Trump ha prolongado el ultimátum a Irán hasta el día 6 de abril y eso pues ha tranquilizado los precios petroleros, pero no más. Mientras tanto, Irán avisa a los barcos. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. Cualquiera que lo cruce se enfrentará a medidas severas. Bueno, y en esas pues el doble juego de Trump. Por un lado, parece que ha alargado, es un hecho que ha alargado ya el plazo para que las negociaciones con Irán prosperen. Y por otro, Trump ha enviado a miles de soldados, va a enviar hasta 10.000 a las bases de Estados Unidos en los países del Golfo para preparar lo que llama Trump la Operación Infierno contra Irán. Estados Unidos ha reforzado sus tropas con paracaidistas de élite, buques anfibios de asalto y más de 5.000 infantes de marina ante una posible escalada que pueda llevar incluso a una cierta ocupación por tierra o amenazar con una cierta ocupación por tierra de territorio iraní. Vamos a ver un resumen de todo ello. Nueva sorpresa de la Casa Blanca. Trump suma otros 10 días a su tregua con Irán pese a la negativa del país de ceder a sus pretensiones de paz. A un día de cumplir un mes de bombardeos entre Estados Unidos y Oriente Próximo con 1.000 muertos y 5.400 heridos, sobre la mesa no existe ningún pacto para la estabilidad entre ambos países. Al menos así lo aseguran los ayatolás, que insisten en que el presidente estadounidense está derrotado. No, nunca pedimos un alto el fuego y nunca hemos pedido ni siquiera negociar. Durante la madrugada, a escasos minutos del anuncio de la prórroga de Trump, Israel atacaba el corazón de Teherán, llegando a verse el humo de los bombardeos desde el horizonte de Beirut. Kuwait y Arabia Saudí también informaban de nuevos ataques por parte de Irán, una situación que complica cada vez más la apertura del estrecho de Hormuz al resto de países considerados como hostiles por los ayatolás. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, contradice a los iraníes y ha asegurado que existe una negociación y que la paz llegará pronto al Golfo. Por supuesto, debemos esperar y ver qué resultados arrojan estas conversaciones en Pakistán, en las que no participamos pero aparentemente se están llevando a cabo, lo cual sin duda es bienvenido. Aún así, Trump no detiene del todo sus ofensivas. Según fuentes del Pentágono, Estados Unidos planea enviar 10.000 soldados más a Oriente, incluyendo tropas de ataque terrestre, infantería y vehículos blindados, mientras las fuerzas de defensa de Israel continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen de Mojtaba Khamenei, con el objetivo de reducir al mínimo las posibilidades de ataque contra sus civiles. Y en las últimas horas, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha hecho unas declaraciones en las que afirma que ellos van a poner fin a las operaciones en 2 semanas y que no va a haber operaciones de tropas sobre el suelo iraní. Bueno, tal vez para tranquilizar a la opinión pública norteamericana o para descubrir el doble juego de negociar por un lado y amenazar por otro con una posible intervención en Irán sobre el terreno. Y de la guerra vamos a ir a ver cómo están las cosas en Centro Europa y lo vamos a hacer con don Rodrigo Ballester, que es director del Centro de Estudios Europeos del Matías Corvinus Collegium de Budapest. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, señor Ocajo. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver, lo primero de todo, Hungría ha decidido cortar el suministro de gas a Ucrania mientras, dicen, no se reanude el tránsito de crudo ruso. ¿Y por qué está impedido el tráfico de crudo ruso hacia Hungría? A ver, hay una... Eso es un poquito, es una pregunta que es muy pertinente porque está también en el centro de la campaña electoral. Hungría y también Eslovaquia reciben mucho crudo ruso a través de un oleoducto que está en Ucrania. Parece ser que los rusos lo bombardearon en enero, pero parece ser sobre todo que ya está arreglado o que ya está operativo, pero que el presidente Zelensky está negando a
vamos a que sea operativo y entonces lo está utilizando como como un arma de chantaje frente a Hungría. Entonces, claro, esto este oleoducto es crucial para Hungría. De ahí reciben la mayoría de su petróleo. Entonces es un acto de una hostilidad extrema y entonces Hungría para defenderse primero ha bloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y ahora ya, al ver que no hay una solución y que Ucrania, por ejemplo, se niega a que vayan equipos técnicos independientes a ver si está operativo o no, porque se niegan a recibirlos, entonces ya ha escalado al siguiente nivel y entonces a partir de septiembre, creo, y ha dicho que no va a renovar los acuerdos de gas que tiene con Ucrania. Entonces, estos acuerdos tardan todavía un poquito en agotarse, hay obligaciones jurídicas, pero no se van a renovar. Bueno, y vamos con las elecciones que están ya muy próximas en Hungría. ¿Cómo va la popularidad de Orbán? Algunas encuestas aseguran que podría perder la mayoría. De hecho, muchísimas encuestas lo aseguran. Lo que pasa es que son encuestas que están completamente teledirigidas por la oposición. Ya creo que lo dije la última vez. Aquí hay encuestas, por ejemplo, que dan a la oposición 23 puntos por encima de Fidesz. 23. Eso no lo haría ni Tezanos en España. Entonces, hay que tomárselo no con cautela, sino ya con muchísimo escepticismo. Hay hay encuestas mucho más fiables que dan o Fidesz por encima por una diferencia ínfima, muy reducida, o a veces también la oposición. Pero digamos que cualquier encuesta que da a la oposición 20 puntos por delante, pues no merece ninguna credibilidad. Hace 2 años Fidesz ganó las elecciones europeas. Es imposible que un partido, además, con muchísimo arraigo, se derrumbe así. Es absolutamente imposible. De hecho, lo más probable es que Fidesz gane las elecciones. Entonces, estas encuestas tan delirantes podrían formar parte de un plan para desacreditar el resultado electoral si es que al final gana Orbán. Entonces, hay que tomárselo así. La Unión Europea, desgraciadamente, ya tiene muchos precedentes de intervención electoral. En Polonia, con los fondos. En Georgia, con todo el arsenal. En Rumanía, el ejemplo más conocido, donde al menos toleró, un auténtico golpe de Estado anulando unas elecciones presidenciales. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparando aquí el terreno para un día después de las elecciones, si es que Orbán vuelve a ganar, lo cual es bastante probable, y ya lanzarse con toda la artillería de Güello, soltar todos los perros, hacer más chantaje financiero y sobre todo lanzar una campaña de desacreditación? Esa es la pregunta. Ya. De momento Hungría es el único país de la Unión Europea que no tiene aprobada el aumento de la ayuda o el aumento del gasto en defensa y eso supongo que debe haber miles de presiones. Exactamente. Qué curioso que una vez más volvamos con el tema del chantaje financiero. Esto, Javier, es una más. Es una más. Fijémonos. A Hungría ya se les ha excluido del programa Erasmus. 2/3 de sus universidades no participan en el programa Erasmus, ya no pueden. Por cierto, los estudiantes rusos sí pueden. Los húngaros, no. Aparte de eso, les han confiscado 28.000 millones, de los cuales solo les han devuelto 10. 18.000 millones siguen ahí en el limbo. ¿Y cuál es la próxima etapa del chantaje financiero? En plena campaña electoral, pues es el de los fondos SAFE, que no son tanto fondos, sino como la posibilidad de obtener un préstamo de la Unión Europea con unos tipos de interés bajos. Pero los 19 países que lo han pedido, a todos se lo han aprobado, menos a uno. Obviamente están esperando el final de la campaña, obviamente están esperando el resultado de las elecciones. Y obviamente, si gana el candidato que Bruselas apoya. Bueno, estamos teniendo algún problema con el sonido para escuchar a Ballester. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Él venía a decir que, están jugando fuerte desde la Unión Europea para presionar a Orbán y para apoyar directamente al candidato que pudiera sucederle, que será pues más dócil al criterio imperante en la Unión Europea. Estás ahí, ¿no, Ballester? Ya podemos oír. Perfecto. Continúa, por favor. Exactamente. Y entonces es exactamente lo que usted ha descrito, es decir, es influenciar las elecciones desde fuera. Y si no salen bien,
que no salen como están previstas, entonces ya, digamos, sabotear y desacreditar el resultado. Y claro, eso es una pulsión autocrática que se está viendo en la Unión Europea ya con demasiada frecuencia. ¿Y cómo es posible que el presupuesto europeo se haya transformado en un arma política de destrucción masiva? ¿Qué es lo que está pasando? Vuelvo al caso de las universidades. Jamás nadie ha osado politizar la educación. Y en cambio, con Hungría por primera vez hace ya 3 años se decidió esta medida absolutamente delirante de echar a 204.000 estudiantes del programa Erasmus. Cuando estudiantes de Irán pueden venir en estos momentos, cuando universidades de Gaza han recibido dinero de Erasmus. Esto ya va más allá de la doble vara de medir. Esto ya es una operación de acoso y derribo, porque la Unión Europea no tolera la disidencia, no tolera la diversidad de puntos de vista. Entonces, hay un proyecto impuesto de arriba hacia abajo, y como Hungría lleva ya muchos años llevando la contraria a este proyecto y representando una alternativa, ya es algo visceral que no le perdonan. Y estos fondos de defensa, estos préstamos de defensa, es solo un capítulo más en la larga historia del chantaje financiero que la Unión Europea está haciendo a Hungría. ¿Cómo se ha visto desde Hungría este giro a la derecha del Parlamento Europeo, que ha aprobado endurecer las medidas contra la inmigración ilegal, ha aprobado también la creación de centros de deportación de inmigrantes fuera de la Unión Europea? Estas son un poco las tesis de Orbán. ¿Y cómo lo han visto en Hungría? Pues se ve como un éxito casi propio del gobierno, porque esto es el principio del fin del cordón sanitario, de este infame cordón sanitario, que es algo completamente antidemocrático, pero que ha sido el pan nuestro de cada día en Bruselas desde hace 15 años. Y estamos viendo más que grietas en este cordón sanitario. ¿Y quién está al origen de esto? Bueno, pues sobre todo el grupo de los patriotas, que es el grupo en el que está Fidesz, en el que está Vox, por cierto, en el que está Marine Le Pen, del Rassemblement Nacional. Y entonces se está viendo como ya el principio, digamos, de una nueva posible coalición. Entonces, aquí lo que es interesante es que el PPE, que ha sido el Partido Popular Europeo, que ha sido el partido, digamos, más dócil a la izquierda, al menos en los temas de migración y de cambio climático, está ya por fin votando como lo querrían sus votantes, ¿no? Entonces, este cambio en migración no es solo una gran victoria para los gobiernos y los partidos de derecha que llevan años y años abogando por una política migratoria realista, ¿eh? Y un control estricto de las fronteras, sino que también es el principio del fin de esta grande coalición que ha gobernado de manera hegemónica la Unión Europea desde hace muchísimos años y que está empezando a derrumbarse ante el final del cordón sanitario y también ante el fracaso absolutamente patente de algunas de sus políticas, de la inmensa mayoría de sus políticas. Entonces aquí se percibe obviamente con alegría, con satisfacción, como un éxito propio y como el principio de un cambio de ciclo. Rodrigo Ballester, un placer enorme tenerte en el programa, te lo agradezco de veras y te deseo Igualmente. un gran fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, sepan ustedes que se ha producido un acto de homenaje a la figura de Ortega Lara en Arganda por los 30 años de su secuestro a manos de ETA. Un homenaje en el que, vamos a ver imágenes, en el que han faltado unos, el PSOE. El PSOE no ha querido estar en este homenaje, merecido homenaje, al que fue el secuestro más largo de ETA. Finalmente, solucionado pues con la inmensa suerte y el enorme trabajo de la policía y la Guardia Civil y los servicios de información, todos ellos que consiguieron liberar a Ortega Lara. Le liberó, como recordarán, Baltasar Garzón, que quiso, como es muy típico de Baltasar Garzón, quiso pues salir en la foto y ya se iba, pero encontraron el zulo en una empresa y entonces levantaron el zulo y quiso ser él el que le dijera a Ortega Lara: soy Baltasar Garzón y vengo a liberarle. Estas cosas que le gustan tanto a Baltasar Garzón. Por cierto, Baltasar Garzón está en el ojo del huracán porque resulta que el gobierno le quiere considerar como el sheriff de la memoria democrática, lo cual pues es un poco
un poco llamativo, muy llamativo, puesto que la pareja de Baltasar Garzón, la fiscal y antigua ministra de Justicia, Dolores Delgado, es ahora la fiscal de Memoria Democrática. Así es que en pareja estas cosas se llevan mejor y probablemente pues ambos tengan el monopolio del pensar desde el punto de vista del gobierno sobre la memoria democrática, que es una de las imposiciones doctrinarias más perversas, iba a decir, y por qué no decirlo, perversas del gobierno. Bueno, ya sabéis que estamos empecinados, nosotros y vosotros, en darle una salida al tema de la droga. Ya sabéis que algunos pensamos, yo por ejemplo, que esto de la droga requiere unos cambios estructurales que de no realizarlos nos van a poner en peligro buena parte de la seguridad de la sociedad española. Así es que hay que ser pesados en esto y hay que exigir a los partidos, cuando lleguen las elecciones, que en sus programas tengan medidas que hagan que este tema de la droga, del narcotráfico en España, de la actuación de las bandas, de los delitos relacionados con las drogas, después de lo que pasó con los 2 guardias civiles en Barbate, no nos queda ninguna duda. Estos narcotraficantes provocaron a los agentes, causaron la muerte de 2 agentes y continúan con sus operaciones de narco. Hay organizaciones de narcotráfico de los orígenes que ustedes quieran del mundo y todas operan en España. ¿Por qué? Porque hay una industria de blanqueo pues muy sólida, muy fácil y muy poco, no pillamos a muchos de los que blanquean dinero de la droga. Cuando pillan a algunos con la droga en la mano, los llevan al juzgado y muchos entran y salen el mismo día por las puertas del juzgado. Otros son llevados a las cárceles españolas, donde tienen un trato pues no comparable con el trato que tendrían en sus países de origen. Y la verdad es que este es el paraíso para los narcotraficantes, esa es la pura verdad. ¿Cómo combatir eso? Pues yo poco puedo hacer más allá de mostrarles ejemplos ciertos, ejemplos diarios de cómo funciona esto del narco en nuestro país. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con la incautación de un cultivo indoor, le llaman. Un cultivo indoor es uno que se hace bajo techo. 10 detenidos a los que se les han incautado 600 plantas de marihuana. Esta es la explicación que da el portavoz policial. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado 2 plantaciones de marihuana tipo indoor situadas en sendos inmuebles de la localidad de Alcantarilla, procediendo a la detención de las 6 personas responsables del mantenimiento de las mismas, a quien se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Ambos registros permitieron intervenir más de 600 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento y numeroso aparataje propio utilizado para este tipo de plantaciones. Las viviendas habían sido modificadas para albergar las plantaciones con sistemas sofisticados para ocultar los fuertes olores y dificultar la detección de la actividad ilícita y evadir la acción de la justicia. Esto pasaba en Alcantarilla, Murcia. 100 kilómetros al norte, en el mapa, está Chirivella, Valencia. Y ahí otra operación, 8 detenidos, en un día 18 detenidos, ¿vale? Con 32 kilos de cogollos, porque la industria del cogollo es muy rentable, por lo que parece. Son una cadena de suministro de lo que son las redes, las grandes redes que luego venden por todas partes la droga y que suponen un negocio muy lucrativo y muy capaz de comprar voluntades en todas partes. También entre los agentes de la Guardia Civil y de la Policía, y por supuesto en los juzgados y por supuesto en los municipios. Es una lacra tan bestial, tienen tal capacidad con el dinero que recaudan de todo eso, que se lo gastan en coches de lujo, en armas, en construir sistemas para colar la droga para producirla con mayor velocidad, casi siempre robando la electricidad de lo público, ¿verdad? Pero bueno, que para mí es una de las cosas que requieren una voluntad de hierro por parte de las autoridades para que no se nos dispare, como parece, este asunto y no nos acabe pasando como Colombia o como en México, que al final pues mandan más las bandas de la droga que las autoridades del país, que las autoridades policiales, judiciales, etcétera, etcétera, del país.
Bueno, vamos a hablar del Pozo Alimentación y de un acuerdo que ha suscrito el Pozo Alimentación con la Real Federación Española de Fútbol, un acuerdo de colaboración en la ciudad del fútbol de Las Rozas, dando inicio a una alianza estratégica que se extenderá hasta el año 2030. La compañía El Pozo Alimentación se convierte en patrocinador oficial de la selección española tanto masculina como femenina, acompañando a La Roja en sus grandes citas internacionales de los próximos años. Esta unión nace de valores compartidos como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la excelencia, pilares que definen tanto el deporte como a la marca El Pozo Alimentación. El acuerdo se traducirá en promociones, experiencias exclusivas y el lanzamiento de productos con la imagen de la selección, además de una destacada presencia en medios, en redes sociales y también en puntos de venta. Incluso la flota logística de la compañía murciana llevará los colores de España por todo el territorio, reforzando la cercanía con los aficionados. Una alianza que une a dos referentes y que aspira a celebrar juntos muchos éxitos dentro y fuera de los terrenos de fútbol. Bien, y me vais a permitir que os recuerde que si habéis entendido ya que hay ideas que compartimos vosotros y nosotros, a lo mejor habéis llegado a la conclusión de que la mejor manera de hacer que esas ideas avancen y sean las propias del mayor conjunto de la ciudadanía es apoyarnos. A lo mejor habéis llegado a la conclusión de que nosotros podemos ir más deprisa que si lo hacéis en solitario en la difusión de estas ideas. ¿Cómo nos podéis echar una mano? Pues nos podéis echar una mano asociándoos al Club de Amigos del Toro Televisión, que se resuelve en nada, porque ahí tenéis el teléfono 91 616 2464 y en 5 minutos vuestra inscripción al Club de Amigos quedaría resuelta. Tengo que deciros que además hay una modalidad de apoyarnos, que es hacer una donación a la fundación de esta casa, y que eso os va a permitir desgravar un alto porcentaje de la donación en la declaración de la renta del año que viene. Además, me piden en el Club de Amigos que os recuerde el nuevo ciclo de charlas, de conferencias sobre el Quijote. Se titula Locos por el Quijote. Dicen que quien entra en el Quijote, quien lo lee, ya no vuelve a leer de la misma forma, ya no lee igual. Y en esta serie Locos por el Quijote vamos a descubrir los capítulos más brillantes de la obra de Cervantes, su contexto, su ironía y el juego permanente entre realidad y ficción que dio origen a la novela moderna de la cual el Quijote es el máximo exponente. Este ciclo tendrá lugar todos los miércoles entre el 15 de abril, que está justo a la vuelta de Semana Santa, como quien dice, hasta el 20 de mayo, a las 19:30 los miércoles. Se puede seguir en modalidad presencial, estando presentes aquí en Modesto Lafente 42, donde se van a celebrar estas conferencias, encuentros, o también se puede seguir online. No hace falta vivir en Madrid para poder seguir perfectamente lo que os ofrece el Club de Amigos. Eso sí, es necesario inscribirse, es necesario decir, oiga, resérveme que voy a ir o resérveme que voy a seguirlo por online. Se hace en el mismo teléfono donde os dije antes que podíais inscribiros en el Club de Amigos del Toro TV o a través de sus redes sociales, las voy a repetir, clubdeamigos@clubdeamigos.org. Cuando digo Club de Amigos, siempre es juntito y en minúsculas. Bueno, dicho lo cual, nos vamos a ir a publicidad y luego abriremos nuestra mesa de análisis político. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es.
Son las 7:57 minutos, 3 minutos antes de la hora convenida. Arrancamos la mesa de análisis político porque tenemos mucha plancha pendiente. Lo primero será presentarle a nuestros invitados, lógicamente. Josué Cárdenas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues periodista de Periodista Digital, ahí le ven diariamente, ¿no? Ahí estamos, sí, efectivamente, todos los días dando la matraca contra un gobierno que creo que se lo merece. No como los funcionarios, con eso de no se atiende sin cita previa, ¿no? Creo que Alfonso Rojo no nos va a reducir a 35 horas. A 35 horas, luego bueno, hablaremos de esas. Estamos encantados. Está España como para que reduzcan las horas de los funcionarios. Bueno, de verdad. Doña Jimena Zavala, abogada, muy buenas tardes. Bienvenida. Más. Muchas gracias. Bueno, empezamos suave, si os parece bien. ¿Jugáis al ajedrez? Yo soy muy malo porque tengo muy poca paciencia. Bueno, pues nada. Pedro Sánchez te puede dar clases. A él le sobra el tiempo, él se va a jugar con las perras, ya viste el vídeo en el que contaba cómo pasa las tardes. Hoy lo vergonzoso, lo verdaderamente llamativo es que resulta que Pedro Sánchez movilizó 9 coches de sus escoltas, 30 policías, para ir a jugar ayer a primera hora de la tarde, a jugar al ajedrez a un bar de Malasaña, para demostrar que tiene cierta actividad pública. Eso le obligó a retrasar la rueda de prensa en la que tenía que anunciar los cambios, la minicrisis del gobierno, esto de que Carlos Cuerpo será vicepresidente primero y que este gran desconocido que se llama Arcadi España se ha convertido en ministro de Hacienda. Esto le importó menos que el ajedrez en el bar y tal, y se retrasó la rueda de prensa, lo recuerdo perfectamente, unos 15 minutos, porque el señorito no estaba en Moncloa, el señorito estaba en Malasaña jugando al ajedrez. Ese es el auténtico Pedro Sánchez. Yo creo que es casualidad y creo que no es un guiño hacia la realidad de Irán, porque en Irán son grandes jugadores de ajedrez. O sea, hay una tradición enorme de ese juego mítico. Y grandes matemáticos. Y grandes matemáticos, absolutamente, la cultura persa. Y entonces entiendo que no ha sido ni un guiño ni una manera de agradecer esa pegatina que le han puesto en los misiles, ni el cariño que se le tiene por esa zona a Pedro Sánchez, pero sí que es verdad que ha llamado la atención que justo antes de tener que ¿Cuál es el motivo que le lleva a hacer estas patochadas? Bueno, yo creo que quiere acercarse, pues no sé, a un votante que siempre ve bien jugar al ajedrez. ¿A quién le puede parecer mal que muevas un caballo, un alfil o que tengas esa pasión por un juego tan cultureta, ¿no? Ya sí, pero mira, resulta que está el tiempo libre para hacer esas cosas. Eso es verdad. No el horario laboral. Y Pedro Sánchez podemos entender que a las 6 de la tarde tiene obligaciones. Visto lo de las perras, yo ya no tengo ninguna duda de que no da un palo al agua, pero bueno. Jimena. Yo, por lo que he leído, decían que había muchas cámaras y demás de la Moncloa, ¿no? Y muchos asesores de la Moncloa. Yo no sé hasta qué punto realmente estaban grabando algo de contenido audiovisual para ellos mismos. O para los TikToks, que ahora están muy avezados. Claro, a lo mejor lo que estaba haciendo era algún vídeo de este tipo que veremos en los próximos días, no lo sé, en Instagram, en TikTok, donde sea, como demostrando esa cercanía, esa humildad que tiene, ¿no? Esa transparencia y esa normalidad y plebeyo que quiere hacernos creer que es, ¿no? Me da la sensación. Y cierta superioridad, porque es un juego intelectual, ¿verdad? Bueno, sí. Da ropaje. Bueno, sí, hombre. Esto me recuerda al cómic que tiene en su despacho que hemos visto. Ha salido un cómic en la parte de atrás de su despacho que es como una viñeta, que es él en realidad, es una viñeta de él mismo, que está tirado en el suelo como roto, desfallecido, y de repente se va levantando y sale sonriendo y pone otra vez lo hecho. Como diciendo, yo resurjo de las cenizas. Sí. Ahí está ese narcisismo hasta el final, ¿eh? El manual de resistencia, ¿no? Sí, increíble. Vamos a ver si en Andalucía le hacen otro jaque nuevo y el jaque mate cuando llega. Ese sí que es jaque mate. Por cierto, yo tenía interés en echar sobre la mesa un argumento que solo sostengo yo, pero que a lo mejor os apuntáis. El argumento es que nunca, hasta ahora, Pedro Sánchez ha estado desprovisto de vicepresidentes en el gobierno que sean militantes socialistas. Ahora tiene 2, pero no son socialistas. Carlos Cuerpo no es militante del PSOE y la señora Aguesen tampoco. Sí que hay una militante, pero es de Sumar, Yolanda Díaz. Así es que me llama la atención que esto le importe una higa al presidente del gobierno. Pues sí, la verdad que, bueno, al final, aunque no seas militante del Partido Socialista, hombre, el llevar el carné, digamos, entre los dientes sí que te lo pide y a la hora de la verdad tienes que defender o callar ante las injusticias o ante las corruptelas que el Partido Socialista y miembros del partido están llevando a cabo.
O sea, miran para otro lado o defienden con un silencio en forma de aquiescencia todo lo que el PSOE está haciendo. Así que sean militantes de carné o no, creo que el estar al lado de Sánchez te marca. Quizá el que menos le marcaba era el candidato en Castilla y León, que sacó un buen resultado quizá por no estar tan pegado a Pedro Sánchez. Pero en cuanto aceptas ser del Consejo de Ministros de Sánchez y pones tu mano sobre la Constitución y juras defenderla al lado y dentro de un gobierno de Sánchez, creo que ya nadie te separa de unas siglas concretas y de una manera de entender la política concreta. Sí, pero el carné es el carné y no lo tienen. Sí, pero quien tampoco tiene el carné socialista es Yolanda Díaz, que tiene el de Sumar, ¿no? Bueno, no sé. Hoy en día no está muy claro ya, porque yo creo que está preparándose su entrada quizás en el Partido Socialista o pseudoentrada, pero hasta el momento no lo tenía y aún así, uña y carne, mejores amigos, y ya vimos en las últimas elecciones generales, cuando tuvimos ese debate televisado, como entre ellos poco más y hacían coplas a la vez, ¿no? Entonces, creo que al final eso da igual. Saben que Pedro Sánchez se mueve bien políticamente, es un buen estratega o tiene un equipo que es muy bien en estrategia de comunicación política, entonces no les queda otra más que doblegarse a él con tal de ser ministros. Bueno, hoy se ha producido la jura, que no ha sido jura sino promesa del cargo, y han recibido la cartera, el uno de vicepresidente primero, el número 2 del gobierno Sánchez, ahora es Carlos Cuerpo, y el otro de ministro de Hacienda, Arcadi España. Los dos han recibido la cartera de la misma mano, de la que tenían los dos cargos antes, María José Montero. María Jesús, he dicho María José, perdón. Estaba yo pensando en otra persona. A lo que vamos. Sánchez ha renunciado a tener un vicepresidente primero político. Ha preferido un técnico, como también lo es Sara Agesen, que también es técnica. Así es que se queda sin vicepresidentes políticos, lo cual, pues hombre, dadas las inestabilidades de las reuniones del Consejo de Ministros, donde a veces hay plantes y el Sumar no entra y se tiene que demorar y todo eso, me da que es una crisis gestionada de una manera un poco a la ligera. Bueno, ha elegido dos perfiles muy concretos. Carlos Cuerpo quizás sea de los ministros que más desapercibido ha pasado desde que Nadia Calviño dejó la cartera de Economía. Es un hombre que tiene una oposición, que esto ya en política es como ver un unicornio, es algo muy raro. Él la tiene, varios idiomas, vivió en Suiza de pequeñito. Japonés, lo habla de aquella manera, pero lo habla, ¿no? Sí, como chiquito de la calzada. Mejor que tú, seguro, mejor que yo, seguro. Y la realidad es que también hay que contar que en su expediente cuenta pues aquella desescalada que todos vivimos, que se hizo de aquella manera contra la Comunidad de Madrid, contra las regiones que gobernaba el PP, uno de los que estaba en ese comité de sabios que se denominaba era Carlos Cuerpo también, o sea que eso que la gente no se olvide. Un hombre muy poco político. El señor España, es verdad que meter en Hacienda a alguien que se pide España me parece un oxímoron absoluto, o sea, no hay nada más antiespañol que la agencia tributaria y que Hacienda en este caso, ¿no? Pero ahí está el señor España, un hombre muy de Chimo Puig, un hombre que ha pertenecido a la administración valenciana y por lo tanto pues una administración que bueno, pues tuvo sus casos de corrupción, sabemos la historia del hermano de Chimo Puig, y en la que Sánchez, en el entorno de Valencia, es, al igual que en Cataluña, el lugar donde más caladero de votos quiere tener. Yo no sé si colocando a un ministro de Hacienda tu popularidad puede subir en esa región o puede bajar, pero es verdad que él se dirige mucho a Valencia porque sabe que es un tendón de Aquiles para la derecha. Ya veremos, ya veremos. De todas maneras, están los que se han quedado de pasta de boniato con la remodelación del gobierno, ¿eh? Por ejemplo, Félix Bolaños, que pensaba que los servicios prestados le acreditaban para ser, ese sí, vicepresidente político, es el ministro de Presidencia y no sé cuántas cosas más y tal. Y hombre, al que le han confiado operaciones complicadas dentro del gobierno, eso hay que reconocerlo. Pero se ha quedado compuesto y sin novia. Y otra que rabia por las esquinas es Yolanda Díaz. Diga lo que diga. Yo todavía me acuerdo de lo que dijo sobre Carlos Cuerpo, que es casi una mala persona. ¿Se acuerdan? Yo sé muy bien que el Partido Socialista en este momento se opone a la reducción de la jornada. No lo puedo comprender porque en nuestro país, primero, necesita una buena noticia, pero segundo, somos el país que más crece de la OCDE. Está creciendo la productividad por encima del 2,5%. Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona
decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada. Este fue un tope muy conocido, pero luego hubo otro con el registro horario, que ella dijo en unas declaraciones muy airada, aunque sea lo último que haga, las empresas van a tener un registro horario porque yo soy la ministra de Trabajo. Bueno, y luego está el tema de los topes a los alquileres en la vivienda, donde el gobierno ha dejado que eso dentro de un mes decaiga, porque no va a ser, creo yo que no va a ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Así es que Yolanda Díaz tiene un acreditado enemigo en este nuevo gobierno, que es como ella vicepresidenta, pero este es vicepresidente primero. Cuidado con el matiz, ¿no? Bueno, yo no sé si a efectos prácticos en realidad hay mucha diferencia. O sea, lo que no es normal es que haya tantos vicepresidentes, ¿no? Yo no lo veo normal que tengamos un Consejo de Ministros tan extenso como el que tenemos. Pero a la hora de la verdad, al final poca diferencia hay. A mí me parece normal y lógico que por parte de Pedro Sánchez no ponga primero a una vicepresidenta primera a una persona que no es de su partido, ¿no? Casi prefiero a alguien que no milite pero simpatice mucho a alguien que milite en otro lugar o en otro partido. Entonces, yo en esa parte lo entiendo. Sobre Yolanda Díaz ya hemos visto que es una persona bastante egocéntrica, que le gusta que la miren, que la adulen, un poco Pedro Sánchez en versión mujer quizás, ¿no? Pero más disimulada y con menos intelecto. Entonces, bueno, pues esas ansias al final suelen salir caras. Ella verá dónde apunta ahora, porque está claro que no queda mucho para las próximas elecciones generales y no está muy claro qué va a pasar con ella. No está muy claro y muchos nos maliciamos que acabe en el PSOE, como has dicho tú antes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hombre, estas palabras a cuerpo no le sentarían bien. Esto de llamar mala persona por el tema de la reducción de la jornada laboral, entiendo que habrán cerrado filas, que Pedro habrá llamado a Yolanda, ni un insulto más, ni una mala palabra más contra un hombre que lo va a utilizar para intentar, pues lo que le queda de legislatura, es un año y pico de legislatura, pues lo va a utilizar para intentar, pues eso, remontar, como en el cuadro al que hacía referencia antes Jimena. Creo sinceramente que, bueno, pues todo lo que sea menos sectario, pues a todos nos viene bien y creemos que no lo sea, pero a lo mejor le convierten en un hombre sectario, porque algo, Nadia Calviño nos la habían vendido como una tecnócrata, como una mujer tal, y se convirtió... No, y Carlos Cuerpo ha hecho muchas veces declaraciones políticas profundamente sectarias, ¿eh? O sea, que esta fama de técnico, bien, es así, es su perfil profesional, pero cuando le ha tocado mojarse en temas de argumentación política ha sido tan sectario como podía haber sido Montero, ¿eh? Bueno, a lo que vamos, todo este cambio en el gobierno ha dejado algunos claroscuros. Algunos los han resuelto personajes como Chimo Puig, que ahora vais a entender por qué es Arcadi España el ministro de Economía y no lo soy yo, por ejemplo, ¿eh? Es imposible, ¿verdad? Pero en cualquier caso, ¿por qué se han decidido por este señor? Ahora lo vais a entender, porque ha hecho unas declaraciones en la televisión pública catalana que nos lo explican meridianamente. También vais a entender cómo nos engañó Montero cuando dijo que ella seguía con su silla en el Parlamento español porque no quería perder su plaza en un centro de salud, el principal de Sevilla, el Virgen del Rocío. No era exactamente por eso. Lo que no quiere perder es su inmunidad parlamentaria, porque hay un plazo para que le pudieran quitar esa plaza y el plazo es más largo de lo que queda para que la pudiera reivindicar como parlamentaria en Andalucía. ¿Quiere decir esto que se piensa quedar poco en Andalucía? Pues probablemente será materia de la campaña electoral andaluza, con toda seguridad. Todo eso se lo hemos puesto en un trabajo que les exhibimos a continuación. Pedro Sánchez ha hecho una remodelación del gobierno, pero ¿qué implican estos nuevos nombramientos? Para entenderlo, conviene tener en cuenta a los tres protagonistas de estos cambios: Carlos Cuerpo, María Jesús Montero y Arcadi España. El nuevo vicepresidente del gobierno, Carlos Cuerpo, es un tecnócrata, no un político clásico. Viene de la administración y la economía. Se trata de un perfil tranquilo, discreto y poco confrontativo, tanto que no está afiliado al PSOE, aunque ha pasado a ser uno de los hombres de más confianza para el presidente. Su antecesora en el cargo era un perfil más político que encajaba más como sucesora de Sánchez. Sin embargo, un tecnócrata falta de esa conexión
conexión con los votantes que le convierte en un líder político. Por lo tanto, ¿quién sería el sucesor de Sánchez? La respuesta, de momento, es nadie, o al menos nadie que cumpla con un perfil político como el suyo. La segunda persona protagonista de estos cambios es María Jesús Montero. La exvicepresidenta se ha marchado, pero con un reclamo. Quiere continuar como diputada en el Parlamento. Al mantener el escaño, la andaluza se aseguraría de dos cosas. Primero, conservaría su plaza de médico en el Hospital Virgen del Rocío. Y en segundo lugar, continuar en el Congreso le permite mantener su inmunidad parlamentaria ante posibles imputaciones que se están fraguando. Una de ellas sería en relación al que fue su número 3, José Antonio Marcos San Juan, quien está siendo investigado por la UDEF por presunto delito de cohecho. De momento se han encontrado billetes de 50 entre los libros de su biblioteca personal. María Jesús Montero no dudó ni un segundo en defender al que fue su número 3. No es el número 3 del Ministerio de Hacienda, es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. El tercer protagonista de este cambio en el gobierno ha sido Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda que sustituye a Cuerpo. Ha sido consejero de la Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig, quien se ha demostrado muy satisfecho con el nuevo nombramiento. Esto supone una buena noticia para los catalanes porque la financiación singular pasaría a ser una de las prioridades del gobierno de Sánchez, que junto a los presupuestos se trata de una de las dos asignaturas que le quedaron pendientes a María Jesús Montero. Bueno, primero, en la dialéctica progre a la que nos tiene acostumbrados el gobierno, sustituir a una mujer por dos hombres, no sé hasta qué punto es positivo para ellos. Yo no creo en la paridad, pero ellos que sí la defienden a ultranza, pues oye, llama la atención que elijan a dos hombres para sustituir a una mujer. Después, yo no soy andaluz, pero me he ofendido. Me imagino que los andaluces que nos están viendo muchísimo más. Cuando ella ha dicho, María Jesús Montero, yo he sido la mujer más importante de la historia de la democracia y me bajo de mi estatus, de mi atalaya, del lugar donde estoy y vengo a vosotros, como si fueran, pues eso, como Cristo, San Pablo dice en Filipenses, que se bajó de lo sumo y vino a esta tierra y padeció. Pues esto es lo que... Vengo a redimiros. Vengo a redimiros y tal. Estas cosas creo que ofenden muchísimo. Y sobre todo que miente, porque bien que quiere mantener el escaño por el tema que se ha comentado en el vídeo, por las posibles denuncias que pueda afectarle a María Jesús Montero, y luego porque creo que si pierde, que es lo que va a hacer, quedarse de líder de la oposición en Andalucía, a María Jesús Montero no le apetece. Sí, la verdad que yo iba a decir lo mismo que Josué. Bueno, por un lado, lo que has comentado de lo que ella dijo es aún peor, porque no habló en primera persona, habló en tercera. Hombre. La mujer más importante de la democracia, no se sabía de quién estaba hablando, pero ella tenía claro que estaba hablando de sí misma, ¿no? Que va a dejar de serlo por los andaluces, es decir, se va a rebajar para ir ahí a Andalucía, fue lo que vino a decir. Entonces sí, como andaluz yo creo que uno tendría que sentirse ofendido por esas palabras que al final son, no sé, parte de un narcisismo horrible, ¿no? Como vemos en todos los personajes de este gobierno. Pero luego, como yo creo que también va a ocurrir, pues perderá las elecciones, seguramente, acabará gobernando la derecha en Andalucía y claro, ella no se va a quedar de líder de la oposición en Andalucía. ¿Cómo la mujer más importante de la democracia se va a quedar en Andalucía en la oposición? Ella lo que va a hacer es volver al Parlamento casi con total seguridad. Veremos a ver qué cargo tiene, porque claro, la mujer más importante de la democracia se va, no consigue nada, vuelve. Algo tendrá que hacer el gobierno, ¿no? Sí, vamos a desmontar algunos argumentos. Dice ella, en tercera persona, eso sí, es lo que acaba de redondear el pastel, que es la mujer más influyente, más importante, con más tareas, con más éxitos, con más de todo, de la democracia. Bueno, pues yo tengo absoluta seguridad de que ella influía mucho menos en las decisiones de Pedro Sánchez de lo que lo hacía Soraya Sáenz de Santamaría sobre Rajoy. Recuerden el final de Rajoy, con el bolso de Soraya. Yo soy Soraya, la del PP. O, si lo quieren, María Teresa Fernández de la Vega, una persona mucho más influyente sobre el presidente del gobierno de lo que ha llegado a ser Marisú sobre Pedro Sánchez. Eso es una obviedad. Creo que no es discutible. Y luego, por si alguien se ha quedado asombrado de esto de perder plaza de médico, no, ella estudió medicina,
pero la plaza en cuestión, imagínense lo que podría ser que tú vas al Virgen del Rocío y te atiende una mujer como Marisú, con la bata de médico, eso sí, bueno, eso es terrorífico, ¿no? No, ella era gestora de instituciones sanitarias en base a unos estudios que parece que tuvo, de unas oposiciones que parece que ganó, y de eso es su plaza. O sea, los enfermos de Sevilla podéis estar tranquilos que pase lo que pase con el futuro político de esta señora tan influyente, tan pistonuda, no va a trabajar con enfermos directamente. Bueno, y luego está el nuevo, lo que desvela Ximo Puig en declaraciones a TV3, que los catalanes podéis estar muy contentos porque lo que viene este hombre es a ceder en lo que habéis planteado como reivindicación, que tienen calladas las negociaciones con Junts y muy complicadas con Esquerra. ¿Es así? Claro, es que, como comentaba antes, Sánchez sabe que en el resto de España, hablando del ajedrez, todos los peones los tiene perdidos. Entonces se tiene que centrar en Cataluña y, en este caso, en la Comunidad Valenciana, donde puede sacar un gran resultado. Claro, Pilar Alegría, ya vemos el tortazo que se dio por defender delante de los aragoneses la financiación que tiene planteada Sánchez, pactándola con Rufián y con Puigdemont. María Jesús Montero le va a ir muy mal por estar pegada a Sánchez y haber defendido la financiación que le gusta a Rufián y a Puigdemont. Necesitan a un hombre que, en este caso, ya directamente venga a defenderla, venga a sustentarla, para que los socios de investidura pues le dejen un añito más en el cargo, que es lo que Sánchez quiere mantener, quiere que nadie le mueva de ahí y poder seguir pues jugando al ajedrez, pasearse por Europa como el galán de turno o seguir montando en bicicleta como le gusta ahora enseñarnos en los vídeos. Por cierto, tú no sabes de qué color era la bicicleta. No, es verdad, no. No, es que nadie la vio. La bicicleta no la vimos ninguno, ¿eh? Le vimos a ¿Tú él, te acuerdas de aquellas películas en las que simulaban viajes en coche? El coche iba en una grúa, sí. Iban pasando los árboles y tal. Pues no lo descartéis, que me da muy mala espina. Jimena. Yo realmente llega un momento que, claro, se me escapa todo esto, ¿no? No entiendo a dónde puede llegar el gobierno con sus estrategias, pero luego lo cierto es que siempre le sale bien. O sea, lo que nos ha demostrado constantemente es que incluso las decisiones más erráticas acaban beneficiándoles, al menos en generales. En autonómicas ya vemos como siempre las tienen perdidas, pero en generales acaban siempre pactando con el resto del Parlamento. Bueno, está claro que ellos lo que buscan es tener Cataluña contenta, ahora con este último nombramiento Valencia también contenta y, como no, y en relación con lo que ha ocurrido esta semana del 100.2, lo que es el grado de semilibertad de Amboto, también tener al País Vasco contento, ¿no? Ellos saben que sus votos están ahí, que son los que necesitan para seguir gobernando el país, que son los que necesitan para en el Parlamento sumar mayorías absolutas, y todas las decisiones políticas yo creo que van enfocadas ahí, a poder tener esos votos en el Parlamento siempre para poder mantener el poder. O sea que acabará siendo el estratega del ajedrez, este hombre, ya verás. Sí, sí. Nos vamos a ir a publicidad, serán 2 minutos de pausa, enseguida volvemos. Estamos en precampaña en Andalucía y a veces los gestos dicen muchas cosas antes de poder empezar con los mítines y todas estas historias. Bueno, ayer Juanma Moreno Bonilla, el candidato a la reelección, el presidente actual de Andalucía, el que ha convocado las elecciones para el 17 de mayo, coincidía, pero no, quería estar juntito de Felipe González, en un acto de homenaje, por cierto, a la duquesa de Alba. Allí, que se dijeron el uno y el otro, pues Juanma Moreno le envió una salva de admiración a Felipe González, y Felipe González, que no da puntada sin hilo, le metió unos pocos viajes a Óscar Puente, porque dice que el PSOE fue quien puso las primeras líneas del AVE de alta velocidad, ejemplares y tal, y no como ahora. Vamos a verlo. De precampaña electoral y junto a Felipe González. Así hemos podido ver a Juanma Moreno en la Fundación Cajasol en un acto en honor a la duquesa de Alba.
En los últimos años, el presidente popular y el expresidente socialista han coincidido en hasta 3 ocasiones, pero ahora, en pleno ciclo electoral, la imagen de Juanma Moreno y González se convierte en una baza para conseguir atraer el voto de los socialistas descontentos de 2022. Yo quiero agradecer como presidente en la actualidad, por ejemplo, al presidente González, que tomara una decisión que para mí fue muy importante, ¿no? Lo hizo con un sentido de Estado. No, pero yo soy sevillano, pero no sevillita, ¿eh? No, no confundamos. Yo soy sevillano. No, González, pese a haber declarado que no votaría a Pedro Sánchez en las elecciones, ha querido ser muy claro. Alguna vez lo advertí, soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo y por tanto me callo mucho más de la cuenta. Y no ha dejado pasar esta ocasión para arremeter contra una gestión que es la protagonista diariamente, los trenes, y en este caso la falta de ellos y la antigüedad de las infraestructuras mal cuidadas por parte de los responsables de gobierno. Lo mismo que pasaba con el AVE y empezó a funcionar, no pasa lo que empezó a funcionar. Pues eso hay que volver a hacerlo, presidente González. Empezar por aquí, empezar por Andalucía. Empezar por Andalucía otra vez. Ambas figuras han demostrado que el entendimiento es posible, haciendo mención a las palabras que Moreno dedicó a González en su libro. Un pacto implica ceder y bajo ese espíritu se acordó la Constitución de 1978. Ha funcionado la alternancia en el poder de dos fuerzas políticas centrales con capacidad de gobernar para todos. Y esos son espacios que han hecho progresar a España como lo hemos hecho. Desgraciadamente todo eso se ha perdido, ¿no? Y eso no estamos en campaña, ¿eh? Un acto cultural convertido así en un escenario político, donde los gestos pesan casi tanto como las palabras y donde la foto consigue reforzar la estrategia popular, proyectando una imagen transversal, mientras el expresidente se desmarca una vez más de la gestión de los socialistas. Porque en política a veces una imagen vale más que un mitin y esta, en plena antesala electoral, no ha pasado desapercibida. Yo celebro que Juanma Moreno Bonilla entienda que tiene mucho voto a ganar del antiguo votante socialista. Que ahí dirija su proa me parece sensato. No me parece sensato mantener un esquema mental del bipartidismo, porque eso huele a rancio. El bipartidismo, por mucho que lo quiera Juanma, no va a volver a España ni locos, ni locos. ¿Por qué? Porque el que tenía sentado al lado, el tal Felipe González, ¿sabes por qué tuvo que dejar la presidencia del gobierno, no? Por 1, 2, 10, 20, 30, 40 casos de corrupción, más o menos, ¿no? Como para... Y en Andalucía menos. Yo creo que... No sé, si fuera votante del Partido Popular, yo te hubiera exigido un compromiso mayor, un recuerdo de cómo tus grandes colegas de Felipe, Chávez, Griñán, todos aquellos, pues estaban hasta aquí, con los ERES, con los fondos de formación profesional, con las fundaciones que depredaban. Todo eso es herencia de Felipe González. Ahora toca pues encumbrarlo, pero bueno, oye, que todos tenemos memoria. Jimena. A ver, yo por un lado entiendo la estrategia política aquí del PP, sobre todo el PP andaluz, reuniéndose con Felipe González, porque es una manera, como bien decía Javier, de decirle a los antiguos votantes socialistas, aquellos que tenían González por un buen presidente o por una persona de Estado, decirles, mira, es que esos valores socialistas ya no existen en el Partido Socialista, esos valores de Estado ya no existen en el Partido Socialista, porque el actual presidente no está en consonancia con ese antiguo presidente, al contrario, ese antiguo presidente está en consonancia con nosotros, que somos más de Estado, ¿no? Entonces, yo entiendo esa estrategia, entiendo que quieran ese acercamiento para conseguir votantes un poco de manera transversal y sobre todo votantes cuya preocupación a día de hoy sea el bien de España, no intereses partidistas y particulares, sino buscar el bien de la sociedad española, ¿no? Sin embargo, es cierto que eso no lo pueden quemar. O sea, yo creo que el PP tiene que saber hasta dónde llegar con esta estrategia, porque al final te puedes pasar de frenada si estás todo el día de colegueo con Felipe González, que ya hemos visto que últimamente pues, se tiene mucho en la boca a Felipe González y le hemos visto criticando mucho Felipe González a Pedro Sánchez. Al final puede dar lugar a confusión, luego les llaman que son de centro-izquierda, bueno, entonces creo que tienen que saber hasta dónde llegar en esa estrategia política del acercamiento al antiguo Partido Socialista.
Esto lo que deja claro, y lo que los votantes que todavía están planteando votar al Partido Socialista hoy en día, lo que tienen que tener en mente es, oye, es que el Partido Socialista actual ya no está buscando nada bueno para nosotros. El Partido Socialista actual lo único que está buscando es pervivir, es persistir en su preocupación de ganar elecciones. Y como no las ganan, pues de vender España a cambio de permanecer ahí. Y eso es lo que tiene que quedar claro, que al final no es un partido que esté buscando el bien en ningún aspecto, es un partido cuyos integrantes están buscando permanecer ahí por intereses, pues como ya hemos visto, muchas veces de corrupción, muchas veces de intereses que van más allá de la política, ¿no? Que es todo, pues estar sentado en un sillón te garantiza pues tener poder, tener acceso a temas económicos en cohecho, bueno, ese tipo de cosas. Entonces creo que aquí la clave es un poco que la sociedad se dé cuenta de, joder, si Felipe González se está reuniendo con el PP, pues oye, nosotros, ¿cómo vamos a estar votando al Partido Socialista si no se están llevando ya bien ni con el que ha sido la cabeza de la democracia del Partido Socialista, ¿no? Con la persona más reconocida del Partido Socialista de democracia? No, pues un poco de planteamiento, ¿no? Y replantearse su decisión. Ojalá así sea. Josué. Pues no me extrañaría que Juanma Moreno empiece la campaña con una chaqueta de pana diciendo por consiguiente. O sea, ya es lo último que le queda. El clan de la tortilla. Absolutamente. La tortilla donde estaba Chávez. Y... Me pregunto si dentro de 20 años un líder del PP andaluz se sentará con Pedro Sánchez y dirá que es un hombre de Estado, es un hombre al que hay que alabar y es un hombre mucho mejor que el líder del Partido Socialista que tendremos dentro de 20 años. Hay que recordarle a Juanma Moreno y al PP andaluz que Felipe González firma el indulto para que Griñán salga de la cárcel y no pague por los graves delitos de robarle el dinero a los parados que se gastaron en prostitutas y droga por parte de los socialistas andaluces. Es decir, Felipe González quería que Griñán estuviera de patitas en la calle y firmó ese indulto y ha apoyado, junto a Zapatero, a los dos presidentes de la Junta de Andalucía condenados por ese grave caso de corrupción. Entonces, un Partido Popular que no es capaz de reivindicar a Fraga, pero que le encanta reivindicar a los líderes del Partido Socialista, que sale Juanma Moreno, en lugar de hablar de una alternativa a Sánchez, de hablar de una alternancia, como si este fuera la época de Cánovas y Sagasta, y como si, bueno, el Partido Socialista hubiese pasado de soslayo estos 8 años y que solo hiciera falta un pequeño maquillaje. No, España necesita un cambio de 180 grados. O sea, lo que ha supuesto Sánchez y los que han venido detrás de Sánchez, creo que le han hecho mucho daño a España y han erosionado en muchos ámbitos, muchos aspectos de lo que España debería ser y no es, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como estrategia a lo mejor para que el andaluz medio pues vea que, oye, que una persona carismática como Felipe González, en vez de votar a Sánchez, ahora vota en blanco y se está planteando votar al PP, que yo creo que eso nunca lo van a conseguir, pero bueno, porque Felipe González nunca rompe el carné del PSOE, pues puede estar bien, pero moralmente, de verdad, el PP creo que se tiene que mirar a... Yo entiendo que Ayuso pose con Leguina, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un hombre mucho más combativo contra Sánchez y ese tipo de cosas. Con Paco Vázquez a lo mejor también se puede posar, con Corcuera. Pero es que Felipe González, como bien recordaba Xavier, es que si Sánchez nos tiene acostumbrados a la corrupción y ha hecho la corrupción política, es que del año 93 al 96 es que eran todos los días secciones de periódicos propias y única y exclusivamente hablando de la corrupción. Entonces, que blanqueemos a una figura como la de Felipe González me parece un error, creo que hasta casi estratégico. Bueno, él verá, él sigue la cosa del bipartidismo. Le preguntaron directamente si le propusiera el PSOE un pacto postelectoral, si lo aceptaría, y dijo, se salió por peteneras, dijo, no, hombre, los sanchistas no me ofrecerán eso nunca, pero yo he tenido pactos con Juan Espadas, y además si analizáis los que vivís en Andalucía, ni qué decir, la gestión del día a día de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía es no buscar conflictos con el PSOE. Si hay que mantener la fundación y al frente de ella Rodríguez de la Borbolla, o hay que mantener... no ha habido una limpieza que muchos esperaban y que pues muchos se sienten defraudados porque no van a tener. Porque, bueno, esto es un poco el triunfante del Partido Popular, el que tiene alternativa de poder ganar por mayoría absoluta estas elecciones, como lo es Rueda, que en Galicia pues lo mismo parecido, y que añoran los viejos tiempos en los que se trataba de darle un pequeño retoque a la cosa y ganar las elecciones y eso sí,
aferrarse bien fuerte a la silla. Bueno, pues ese es un tiempo que pasó y hemos pasado página los españoles de eso absolutamente con la libertad de que cada uno vota a quien vota y sabe por qué lo hacen, pero desde luego pues que este es un tío simpático, que cae bien, que no se enfrenta nunca con nadie, que tiene calle, que se sabe ganar a los ciudadanos en la distancia corta, sí, pero luego como estratega político, bueno, solo diré del Partido Popular una cosa que es alucinante, 30 aniversario del gobierno de Aznar, y deciden no celebrarlo hoy, que ahora hay guerra, no vayamos a celebrar esto porque como Aznar dicen que fue el que nos metió en una guerra, pues no vayamos a meternos en eso. Es incomprensible. Es el complejo hecho partido, ya les digo, o sea, nunca le harían un homenaje a Fraga, con Aznar sí, de vez en cuando lo pasean, pero no, vamos, como muy bien has apuntado, en medio de este contexto internacional lo tapan y prefieren que no hable. De Esperanza Aguirre tampoco están muy orgullosos, de la obra de Rita Barberá en Valencia ya vimos cómo acabó Rita Barberá, no hablan de los 7 fundadores de su partido, no hablan de una historia que, vamos, que es perfectamente, que le puede dar lecciones de moral al Partido Socialista, sinceramente, y en cambio el PSOE, a Indalecio Prieto le pone por los altares, a Largo Caballero, a Negrín y a todo el que ha pasado por el PSOE, vamos, si lo echan es para colocarle en otro sitio y para que con los años, como el buen vino, lo puedan disfrutar. Y si le condenan, para indultarlo. Efectivamente. Ya. Bueno, vamos con la justificación de lo injustificable. Hay un escrito de la defensa de Begoña Gómez que ha entrado en el juzgado, que busca desesperadamente desactivar algunos indicios que ha ido reuniendo el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado. El juez trata de conducirla a un juicio por jurado. ¿Y qué es lo que han aportado la defensa de la esposa del presidente del gobierno? Pues un texto que mantiene que si hubo reuniones para concertar los cursos estrafalarios de la Complutense y que dirigió su cátedra con ellos, y si esos encuentros se produjeron en la Moncloa, eso fue porque ella tenía temor a que se contagiara del COVID, porque estábamos en el COVID. Pues hombre, si estábamos en el COVID, lo lógico es no celebrar la reunión o celebrarla por teléfono, pero el argumento es que, en fin, es un poco flojo. Nos lo cuenta Mónica Fuster. Buenas tardes. Continúa la investigación a Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias que denunció Manos Limpias. La investigación se encuentra a cargo del juez Juan Carlos Peinado, quien ha abierto diligencias y quiere transformar la causa en un proceso con un jurado popular. Entre los motivos que denuncia Manos Limpias se encuentra que tuvieron lugar una serie de reuniones en la Moncloa de las cuales se pudo beneficiar la mujer del presidente. La primera reunión fue con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, allá por 2020, reunión tras la cual Begoña pasó a dirigir un máster en la misma universidad. Por otro lado, tuvo lugar una reunión con el empresario Juan Carlos Barrabés, reunión tras la cual recibió y se benefició de varios contratos públicos. Al cargo de la defensa se encuentra Antoni Camacho, el exministro socialista que busca presentar un recurso para evitar que se convierta en un proceso con un jurado popular. Justifica que estas reuniones que tuvieron lugar en la Moncloa en 2020, en primer lugar, fue porque él quería garantizar la seguridad de Begoña, ya que es la mujer del presidente, y en segundo lugar porque era la pandemia y quería evitar todo tipo de contagio. La investigación revelará si Begoña Gómez, que imparte actualmente una cátedra en la Complutense, merece ese puesto o se trata de un tráfico de influencias. Jimena, un papel irrelevante, el que han llevado hoy al juzgado, ¿no? Bueno, a ver, está claro que ellos querrán defender hasta el final pues cualquier estrategia, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es muy grave. Lo cierto es que es muy grave que la mujer de un presidente del gobierno se aproveche de la situación de su marido, se aproveche de las funciones de su marido además lo avale, lo apoye y entre tanto pues haya empresas siendo rescatadas, ella consiga tener puestos de poder, por así decirlo, puestos para los que no está capacitada en instituciones públicas. Luego ya hemos visto como incluso softwares de las propias cátedras que ella dirigía, no se sabe bien por qué, se los puso directamente a su nombre. Bueno, hay una cantidad, una barbaridad de circunstancias extrañas, erráticas y completamente pues, que sobran en una sociedad democrática en la que estamos,
que yo entiendo que tienen que salvarse como sea. Entonces, igual que si uno quiere poner una declaración, dice que está enfermo, aunque no lo esté, con un mínimo informe, pues ellos procurarán alegar lo que haga falta. Ahora, ¿qué pasa? Claro, ellos tienen mucho miedo, yo creo, a un tribunal con jurado. Porque al final, un juicio con jurado, que son civiles, son personas, yo no podría por mi condición de abogada, pero personas que no son juristas, ¿no? Cualquier persona de esta sociedad que no sea jurista puede ser jurado, pues está todos los días viendo los medios de comunicación, está todo el día viendo las noticias, se está dando cuenta realmente de lo que pasa, trasciende lo que el juez Peinado ordena o no ordena. Entonces, yo creo que tienen temor a ese tipo de juicio, tienen temor a un tribunal de jurado porque creen que quizás es más sencillo que sea culpable, ¿no? O que salga culpable, puede ser. Y buscan quizás, ojalá que no sea así, pero buscan un perfil más técnico, en este caso 3 perfiles más técnicos y dependiendo del órgano que dirigiera la causa, pero que a lo mejor ahí es más fácil influir o es más fácil llegar a ellos o incluso es más fácil que ellos tengan miedo a la hora de juzgar, ¿no? Porque al final el Poder Judicial hoy en día tiene miedo y yo lo entiendo, ¿eh? Hemos visto al juez Peinado, es que le están acosando día tras día. O sea, las noticias que salían de que si tenía 2 DNIs, que utilizaba 2 DNIs, la persecución de que creo que una hija que si era concejal por el Partido Popular, le han investigado toda la vida y lo que no sabremos. Y las amenazas que ese hombre habrá recibido que no sabremos. Entonces tienes que ser muy valiente para juzgar en contra y para hacer una sentencia en contra de la mujer del presidente del Gobierno. Entonces, por lo tanto, yo creo que ellos buscan siempre y van a procurar que no sea un tribunal jurado. Este argumento es tan ridículo, el de que Begoña utilizó la Moncloa para promocionar su cátedra por miedo a contagiarse del COVID, como si Ábalos hubiese dicho que utilizó el Parador de Teruel también para protegerse del contagio COVID con esas prostitutas en lugar de hacerlo al aire libre. O sea, de verdad se ríen de nosotros. O sea, ¿qué español ha tenido la posibilidad de promocionarse a un puesto que no le corresponde por currículum y ha puesto como excusa que tenía que protegerse de la enfermedad COVID? El español que ha tenido que ir a trabajar a su plaza, a la que se ha ganado, a la que se ha merecido, a la que se ha esforzado por conseguir esa plaza, pues no ha puesto ningún tipo de excusa como la que está utilizando Begoña. Yo creo que esto va a quedar en agua de borrajas y espero que el tribunal no lo tenga en cuenta porque me parece absolutamente ridículo. Utilizar la Moncloa porque eres la mujer de y porque qué mejor escenario, qué mejor plató de televisión que la Moncloa para decir, esta soy yo, esta es mi cátedra, que efectivamente apúntate aquí que te está hablando la mujer del presidente. O sea, hay un tráfico de influencias de libro, a mí que no me fastidien. Por supuesto. Bueno, hay un bar llamado el Bar de las Escuchas. Está a 100 metros de la Audiencia Nacional y ha sido adquirido por un empresario imputado en la trama hidrocarburos, donde la policía ha encontrado varios micrófonos. Hasta allí se ha ido Mario Pérez. Espionaje a magistrados de la Audiencia Nacional. Ese es el caso que se podría haber dado en este restaurante que se ubica detrás de mí en la calle Génova número 20, a escasos metros de esos juzgados de la Audiencia Nacional. Un suceso del cual informa The Objective y donde pone el foco en un empresario vinculado al sector de los hidrocarburos como principal sospechoso y que se llama José Ángel Prieto González. Esta persona en 2025, en el verano de 2025, habría conocido una noticia y es que algunos socios directos suyos estaban siendo investigados por la UDEF por ser partícipes o por estar vinculados a un fraude de más de 300 millones del impuesto del valor añadido, del IVA. Por ello, y presuntamente habría abierto este establecimiento con el fin de no verse implicado. ¿Pero de qué manera? Pues infiltrándose entre los magistrados, buscando conocer los diferentes casos que podrían afectarle e incluso influir en esos jueces. Es más, la policía ha llegado a realizar vigilancia en este establecimiento y en su interior supuestamente habrían encontrado un micrófono o un dispositivo que podría tratarse de un micrófono, lo que en efecto confirmaría esa tesis de espionaje a magistrados. Una causa que la cual todavía no está involucrado este empresario del sector de los hidrocarburos, pero lo podría estar porque la sociedad que opera este establecimiento es la Finca de Prieto SL, un apellido que le podría vincular directamente con esta presunta trama de espionaje. Nosotros hemos conseguido hablar con los gerentes de este establecimiento y la respuesta que hemos recibido ha sido que no tienen intención de hablar y que si lo hacen, lo harán de la mano de sus abogados, además de negar todas las informaciones acerca de esta presunta causa de espionaje a magistrados y jueces justo de la Audiencia Nacional.
Jimena, brevemente. Bueno, mis respetos a esta persona porque como estrategia me parece brillante, la verdad. Se ve que tenía fondos suficientes para poder costearse y permitirse esto. Entonces, bueno, como estrategia brillante. Lo cierto es que está pegado a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Entonces, y hacían fiestas de flamenco, de after works, entre semana y demás. Entonces, claro, lógicamente los magistrados, los secretarios, pues todo el mundo que vive ahí, pues bueno, trabaja ahí, sale a tomar un café, salen a comer, y si encima les estás poniendo una fiesta los jueves por la tarde, les invitas a la primera copa y demás, pues es muy fácil que vayan ahí. Entonces, haya o no micrófonos, si el gerente o el interesado se pasea por ahí y se hace amigo de 4, pues ya de algo te enteras, porque somos personas, las personas hablamos. Entonces, a mí no me extrañaría que sin querer salgan detalles de alguna causa, algo sin querer, porque uno piensa que no le están escuchando. Habla con un compañero, comenta con otro magistrado. Entonces, bueno, brillante estrategia. Sí. Veremos a ver si nos pasa factura a nuestro Poder Judicial. Esto en Chicago también se hacía, ¿eh? Sí, en los años de la ley seca. ¿Y en las saunas? Sí, en las saunas. No, Santiago Segura está muy contento por el éxito de Torrente, pero le da rabia que este tipo de escenas no haberlas puesto en el guión, porque es que es de Torrente o de la vida de los otros. ¿Acordaos de esa película de las escuchas de los comunistas, cómo actuaban y cómo llevaban a cabo pues, ese tipo de escuchas? Claro, no sé hasta qué punto se tiene que demostrar algún tipo de chantaje a alguno que se le haya escuchado, pero como bien dice Jimena, con tener un oído un poco atento y hacerte amigo de 4, ya tienes mucha información y la información es poder, qué duda cabe. Bueno, hoy contaba Óscar López, el ministro Óscar López, que en abril los funcionarios van a trabajar 35 horas. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para que todavía funcionen peor los señores funcionarios? ¿Estamos sometidos al cartelón ese que dice solo se atiende con cita previa? ¿Estamos sometidos a que los ciudadanos tengan que pasar días y días intentando conseguir una cita previa? ¿Estamos sometidos a que las citas previas se compran y se venden en los locutorios? En algunos locutorios, claro está. Los funcionarios, miren, nos cuestan 22.000 millones al año. 22.000 millones al año. Y es el momento de exigir y decirle, mira, tíos, vamos a ver, ¿qué es esto de la cita previa 5 años después de la pandemia? Hasta la OCU ha reaccionado y ha intentado conseguir citas en la Seguridad Social y en el SEPE y no lo ha conseguido y han publicado un informe demoledor que viene a demostrar que esto está muy mal, que nunca ha estado peor, que nunca ha sido más caro el funcionario y que nunca ha dado peor servicio a los ciudadanos que antes, cuando tenían un problema en el SEPE o en la Seguridad Social, iban allí, cogían un numerito, se sentaban, media hora después, 3/4 de hora después, les atendían y resolvían. Y ahora están en un no vivir por culpa de lo mal que está la función pública. Vamos a escuchar a Óscar López. Hay un acuerdo con los 3 sindicatos mayoritarios, sindicatos con los que recuerdo también que hace poco firmamos un acuerdo a 3 años vista para la revalorización de los salarios de los trabajadores de la función pública. Bueno, con esos mismos sindicatos hemos alcanzado un acuerdo esta mañana para aplicar, como digo, a partir, antes de que acabe la primera quincena de abril, las 35 horas. ¿A cuántos funcionarios va a afectar? Pues a 230.000 o 40.000 aproximadamente de la Administración General del Estado, insisto. Los funcionarios que dependen de las comunidades autónomas tienen regulación en las comunidades autónomas. Algunas tienen 35 horas, otras no. O sea que en lugar de abrir turnos por las tardes para deshacer esa avalancha de documentación, que hay gente que está perdiendo pensiones, meses de su pensión jubilatoria porque no le han permitido ir allí y presentar su documentación. ¿Y eso cómo lo vamos a solucionar? Pues mira, reduciendo la jornada de los funcionarios. Pero saber, es que la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué hacen esto? Tenemos 3 millones de funcionarios en España. Si tú tienes a 3 millones de funcionarios contentos de una manera u otra, son 3 millones de votos para el Partido Socialista. Es que 3 millones son muchos millones de votos. Es una barbaridad. Bueno, ya hemos visto que hay más funcionarios que autónomos a día de hoy. Entonces, vale más tener contentos a los funcionarios que a los autónomos. Siempre hemos visto que el Partido Socialista, siempre la izquierda, ha abogado por esto, ¿no? Por subir constantemente los salarios. Es cierto que estuvieron congelados una temporada, pero ellos, en cuanto pudieron, lo subieron. Subir las vacaciones, ahora bajar la jornada laboral. Bueno, todo sea por
más votos, todo sea por mantenerse, que al final es toda estrategia. Aquí nunca, nunca, nunca se mira por el bien de España, por el bien de los ciudadanos, por el bien de la sociedad. Aquí siempre se mira por qué hacer para mantener mi sillón. Fin. Eso del aumento salarial de los funcionarios en 3 años es muy grave porque si no tienes presupuestos no te puedes comprometer a eso. Claro. Josué. Pero bueno, pueden fallar a su palabra como quieran. Yo la verdad que en este caso, y lo he defendido en esta casa, creo que es necesario trabajar menos y vivir más. O sea, yo lo tengo claro, que creo que no podemos tener las jornadas laborales de otras épocas cuando la modernización de todo está avanzando para que cada vez tengamos más fácil y podamos resolver más los problemas. Teóricamente. Teóricamente, efectivamente. Decía antes Jimena, pues tener a funcionarios contentos da más votos. Pues de eso se trata la política, de tener a la gente contenta. Entonces, si una medida va a tener más contenta a la gente, yo creo que es buena. Ahora bien, ¿se ha estudiado realmente, como decía Xavier, si está preparado el sistema para que, trabajando 35 horas, los problemas que puedan tener la gente que acudimos a pues cualquier empresa pública, cualquier institución pública, tengamos resueltos nuestros asuntos? Esa es mi pregunta y yo creo que no. Yo creo que los funcionarios, la verdad, tienen la capacidad de, bueno, pues su jornada no vivirla quizá con la intensidad que la gente en la empresa privada, voy a dejarlo así, y por lo tanto creo que se debería estudiar y ajustarnos más a cuáles son las necesidades de España ahora mismo. Pero la realidad que caminemos o que bueno, pues vayamos conduciendo hacia un modelo en el que trabajemos menos, creo que es más positivo y efectivamente a la gente le tiene más contenta. Bueno, como yo quiero hacer un seguimiento a esto de los trenes exhaustivo, les tengo que contar que el Partido Popular ha llamado a la comisión que investiga lo de la tragedia de Adamuz a Puente, a Ábalos, a Coldo, a Pardo de Vera. Ya veremos qué da de sí eso, pero lo más relevante es que se siguen produciendo incidencias en la red del AVE. Hoy, por ejemplo, los pasajeros dicen que, pues que llegaron a Córdoba en un tren de alta velocidad que olía a humo y que eso pues no les parecía ni medio normal. Claro que no es normal y además debe asustar un montón a los que van en el tren, ¿no? ¿Tú qué usas los AVEs? Yo que uso muchos AVEs. Mismamente esta semana pasada tuve que coger 2 AVEs, por desgracia cogí Avlo, que es supuestamente el low cost de AVE, ¿no? Que de bajo coste no tiene nada porque muchas veces vale igual, pero bueno, pero sí de bajos servicios. Yo lo cogí por horario, porque eran los que mejor me venían. Bueno, aquello es desastroso. Lo primero, no hay cafetería, vale, de acuerdo, está claro porque lo llenan de asientos. Hay unas máquinas expendedoras con unos precios, el agua vale casi 3 euros. 4 palitos de fuet vale 4 euros. Digo, pero bueno, vamos a ver, esto es el low cost de AVE. Bueno, una vergüenza. Llegamos tarde, las 2 veces que cogí, en 4 días de diferencia. Salimos tarde. Es todo desastroso, la verdad. Y yo mismamente, la semana que viene, el lunes, tengo una declaración y no puedo ir en AVE a Málaga. En AVE imposible llegar a Málaga. De la jueves. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Verán en estos momentos, mientras Trump ha prolongado hasta el 6 de abril esa especie de ultimátum a Irán para ver si negocian y podemos salvar la situación y no acudir a un ataque brutal contra las instalaciones eléctricas iraníes, por el mismo presidente americano ha sido autorizado el despliegue de 10.000 soldados de infantería, tropas de élite, etcétera, etcétera, lo cual añade la presión de que, superado el ultimátum del 6 de abril, probablemente haya una intervención terrestre sobre Irán. Y la inflación aquí en España ya nota esos efectos de la guerra y escala hasta el 3,3%, lo que es la mayor subida en los últimos 4 años. Se trata además de un incremento pues que se debe principalmente al encarecimiento de los combustibles, que los españoles notarán estas vacaciones con precios de la gasolina un 25% más altos. Las previsiones no son buenas. El Banco de España advierte que la inflación podría duplicarse este año si se alarga la guerra.
Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero del Gobierno, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, han prometido sus cargos hoy ante el jefe del Estado y luego han recibido sus carteras de la misma mano, de la mano de María Jesús Montero, que es la saliente. El nombramiento de Cuerpo como número 2 del Gobierno deja a Sánchez sin vicepresidentes del PSOE. Ni Cuerpo ni Sara Agesen son formalmente miembros de su partido. Y como saben, Yolanda Díaz, hasta donde alcanza, sigue siendo militante de Sumar. La entrevista que diste el lunes pasado, creo, cuando anunció el adelanto electoral, te hicieron una pregunta sobre los presupuestos y dijiste dos cosas. Lo primero dijiste, ¡ay!, un suspiro. Y luego, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar a la persona que me sustituya. Si me permites, en este momento me quedo con el ¡ay! La última crisis de gobierno de Pedro Sánchez revela algunas pistas sobre cómo enfoca el final de la legislatura. El nombramiento de Carlos Cuerpo, un perfil más técnico como vicepresidente, revela de alguna manera que tiene voluntad de acabar como presidente esta legislatura. Sobre la designación de Arcadi España, el que fuera su jefe, Ximo Puig, expresidente de la Comunidad Valenciana, ha hecho hoy unas declaraciones reveladoras. Asegura que los catalanes van a estar muy contentos con él. Pedro Sánchez ha hecho una remodelación del gobierno, pero ¿qué implican estos nuevos nombramientos? Para entenderlo, conviene tener en cuenta a los tres protagonistas de estos cambios: Carlos Cuerpo, María Jesús Montero y Arcadi España. El nuevo vicepresidente del gobierno, Carlos Cuerpo, es un tecnócrata, no un político clásico. Se trata de un perfil tranquilo, discreto y poco confrontativo, tanto que no está afiliado al PSOE, aunque ha pasado a ser uno de los hombres de más confianza para el presidente. Su antecesora en el cargo era un perfil más político que encajaba más como sucesora de Sánchez. Sin embargo, un tecnócrata falta de esa conexión con los votantes que le convierte en un líder político. Por lo tanto, ¿quién sería el sucesor de Sánchez? La respuesta, de momento, es nadie, o al menos nadie que cumpla con un perfil político como el suyo. La segunda persona protagonista de estos cambios es María Jesús Montero. La exvicepresidenta se ha marchado, pero con un reclamo. Quiere continuar como diputada en el Parlamento. Al mantener el escaño, la andaluza se aseguraría de dos cosas. Primero, conservaría su plaza de médico en el Hospital Virgen del Rocío. Y en segundo lugar, continuar en el Congreso le permite mantener su inmunidad parlamentaria ante posibles imputaciones que se están fraguando. Una de ellas sería en relación al que fue su número 3, José Antonio Marcos San Juan, quien está siendo investigado por la UDEF por presunto delito de cohecho. María Jesús Montero no dudó ni un segundo en defender al que fue su número 3. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. El tercer protagonista de este cambio en el gobierno ha sido Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda que sustituye a Cuerpo. Ha sido consejero de la Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig, quien se ha demostrado muy satisfecho con el nuevo nombramiento. Esto supone una buena noticia para los catalanes porque la financiación singular pasaría a ser una de las prioridades del gobierno de Sánchez, que junto a los presupuestos se trata de una de las dos asignaturas que le quedaron pendientes a María Jesús Montero. Tras la salida de Montero ya son solo 3 los ministros que siguen con Sánchez desde que llegó a la Moncloa. De esta foto que van a ver de 2018, solo siguen en el Ejecutivo 3 ministros: Luis Planas, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. Aquí los tienen. Además, claro, del presidente del Gobierno. Desde que llegó al cargo, Sánchez ha encadenado ya 5 remodelaciones. María Jesús Montero, por cierto, ha sido la única ministra de Hacienda en casi 8 años. Y esta crisis de gobierno ha provocado todo tipo de reacciones en los socios. Para Podemos, la remodelación se ha quedado un poquito justa. Yo creo que ayer Pedro Sánchez perdió una muy buena oportunidad para sacar del gobierno al ministro Marlaska y para sacar del gobierno a la ministra Margarita Robles. Creo que ayer desaprovechó Pedro Sánchez esa oportunidad para sacar del Ejecutivo a 2 personas que son claramente de derechas y que llevan a cabo políticas de derechas. Sánchez ha cerrado su minicrisis para dar salida a María Jesús Montero, pero hay 2 caras largas, pero que muy largas, por las decisiones que ha tomado el puto amo. Son las caras de Yolanda Díaz y de Félix Bolaños. El actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños, esperaba un premio a sus servicios prestados y convertirse en vicepresidente político.
pero no ha sido así. Sánchez ha preferido un perfil técnico sin vis política. Es una renuncia a hacerle un despegue al posible sustituto que pudiera albergar el PSOE después de la era Sánchez, una era que tiene fecha de caducidad marcada. ¿Es por ego? Probablemente. Se trata de la reacción de Sánchez al estilo, pues después de mí que venga el caos. La otra gran frustrada es la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, como la llaman en el Congreso, la que pensaba que Carlos Cuerpo, con el que ha tenido múltiples rifirrafes, es casi de ser mala persona, llegó a decir de él. La reducción de la jornada laboral fue el escenario de ese enfrentamiento. Luego tuvieron otro con la introducción del control horario en las empresas o con el tope de los alquileres. Esos han sido los chispazos bélicos en los que Cuerpo ha derrotado hasta ahora a Yolanda Díaz. Y eso en política no se perdona con facilidad. Lo de Arcadi España era más difícil de interpretar hasta que su jefe de filas en el gobierno socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha desvelado la jugada. Dice Ximo Puig, que es un regalo para los catalanes. Pues ya no hace falta decir más. Y además Pedro Sánchez ha recibido hoy al lehendakari Manol Pradales, con el que ha cerrado 7 nuevas cesiones de transferencias. Entre ellas, a partir de ahora el País Vasco podrá participar en la gestión de los 3 aeropuertos de la región. Con esta ya son más de una decena todas las cesiones que hemos visto en la legislatura al Gobierno del País Vasco. Entre ellas, pues quizás la más polémica por la semilibertad de los etarras, el control de las prisiones, los subsidios de desempleo o la participación en el Mundial de Pelota. Esto más anecdótico. Pese a ello, Pradales no parece del todo satisfecho. Hoy le ha pedido a Sánchez, entre otras reclamaciones, el traslado del Guernica, la obra de Picasso del Reina Sofía, al País Vasco. La Pinacoteca se opone, pero Pradales insiste en la deuda histórica que esto supone con su región. El acto más relevante de la precampaña andaluza, el que está cargado de más simbología política, es el que ha reunido a Juanma Moreno Bonilla con Felipe González, con el presidente socialista, al que ha dedicado todo tipo de elogios y simpatías. Felipe González se ha mantenido en lo suyo, en mantener la distancia, pero ha aprovechado para disparar contra Óscar Puente por la diferencia entre la alta velocidad en los gobiernos que él presidió y lo que tenemos ahora. De precampaña electoral y junto a Felipe González. Así hemos podido ver a Juanma Moreno en la Fundación Cajasol en un acto en honor a la duquesa de Alba. En los últimos años, el presidente popular y el expresidente socialista han coincidido en hasta 3 ocasiones, pero ahora, en pleno ciclo electoral, la imagen de Juanma Moreno y González se convierte en una baza para conseguir atraer el voto de los socialistas descontentos de 2022. Yo quiero agradecer como presidente en la actualidad, por ejemplo, al presidente González, que tomara una decisión que para mí fue muy importante, ¿no? Lo hizo con un sentido de Estado. No, pero yo soy sevillano, pero no sevillita, ¿eh? No, no confundamos. Yo soy sevillano. González, pese a haber declarado que no votaría a Pedro Sánchez en las elecciones, ha querido ser muy claro. Alguna vez lo advertí, soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo y por tanto me callo mucho más de la cuenta. Y no ha dejado pasar esta ocasión para arremeter contra una gestión que es la protagonista diariamente, los trenes, y en este caso la falta de ellos y la antigüedad de las infraestructuras mal cuidadas por parte de los responsables de gobierno. Lo mismo que pasaba con el AVE y empezó a funcionar, no pasa lo que empezó a funcionar. Pues eso hay que volver a hacerlo, presidente González. Empezar por aquí, empezar por Andalucía. Empezar por Andalucía otra vez. Ambas figuras han demostrado que el entendimiento es posible, haciendo mención a las palabras que Moreno dedicó a González en su libro. Un pacto implica ceder y bajo ese espíritu se acordó la Constitución de 1978. Ha funcionado la alternancia en el poder de 2 fuerzas políticas centrales con capacidad de gobernar para todos. Y esos son espacios que han hecho progresar a España como lo hemos hecho.
Desgraciadamente todo eso se ha perdido, ¿no? Y eso no estamos en campaña, ¿eh? Un acto cultural convertido así en un escenario político, donde los gestos pesan casi tanto como las palabras y donde la foto consigue reforzar la estrategia popular, proyectando una imagen transversal, mientras el expresidente se desmarca una vez más de la gestión de los socialistas. Porque en política a veces una imagen vale más que un mitin y esta, en plena antesala electoral, no ha pasado desapercibida. Bueno, y se lo avanzábamos al inicio de este informativo. La guerra de Irán ya se nota en la evolución de los precios. El IPC ha escalado 1 punto en solo un mes y se sitúa ya en el 3,3%, su nivel más alto desde junio de 2024. Es la mayor subida de este índice en casi 4 años tras el encarecimiento del petróleo por la guerra de Irán. El componente energético, lo cierto es que ha sido clave en esta subida. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se mantuvo en marzo en el 2,7%, la misma tasa que en febrero. Y el Banco de España eleva justamente en 9 décimas la inflación que prevé para el conjunto del año 2026 y advierte de que esa cifra podría duplicarse hasta el 6% caso de que la guerra se extienda y continúe. Todo ello va a reducir el crecimiento de nuestra economía al 2,3% según las previsiones del Banco de España. Mientras en el conjunto europeo, el Banco Central advierte de los peligros de entrar en una etapa de estanflación, que es una que contiene un elevado índice de inflación al tiempo que bajos índices de crecimiento. Y eso, según el Banco Central Europeo, podríamos empezar a verlo a partir de este mes de marzo. Y el Gobierno ha anunciado hoy la aplicación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios. Empezará a aplicarse el próximo mes de abril y afectará a casi 250.000 funcionarios de la Administración General del Estado. En algunas comunidades autónomas ya estaba implantada el cambio que se pactó en 2022 con los sindicatos y hasta ahora no se había hecho efectivo, implica reducir la jornada de 37 horas y media a 35. La medida afectará además a todos los ámbitos de la Administración, no solo a los trabajadores, por ejemplo, de ministerios o de secretarías de Estado, sino a aquellos que también trabajen en entidades que sean independientes pero que dependan a su vez del Estado. La defensa de Begoña Gómez trata desesperadamente de desactivar los indicios reunidos por el juez instructor contra su causa, el juez Juan Carlos Peinado, que pretende conducirla a un juicio mediante jurado. Las versiones que han entregado al juzgado hoy los abogados de Begoña Gómez, con Antonio Camacho a la cabeza, dan alguna visión un tanto estrafalaria. Por ejemplo, dicen que si se celebraron reuniones en la Moncloa con los directivos de la Universidad Complutense fue para preservarla de un posible contagio del COVID, a consecuencia de aquella pandemia que tuvimos. En fin, no cabe decir que si alguien quiere no contagiarse a toda costa, pues lo mejor es evitar las reuniones y solucionarlas por teléfono. Buenas tardes. Continúa la investigación a Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias que denunció Manos Limpias. La investigación se encuentra a cargo del juez Juan Carlos Peinado, quien ha abierto diligencias y quiere transformar la causa en un proceso con un jurado popular. Entre los motivos que denuncia Manos Limpias se encuentra que tuvieron lugar una serie de reuniones en la Moncloa de las cuales se pudo beneficiar la mujer del presidente. La primera reunión fue con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, allá por 2020, reunión tras la cual Begoña pasó a dirigir un máster en la misma universidad. Por otro lado, tuvo lugar una reunión con el empresario Juan Carlos Barrabés, reunión tras la cual recibió y se benefició de varios contratos públicos. Al cargo de la defensa se encuentra Antoni Camacho, el exministro socialista que busca presentar un recurso para evitar que se convierta en un proceso con un jurado popular. Justifica que estas reuniones que tuvieron lugar en la Moncloa en 2020, en primer lugar, fue porque él quería garantizar la seguridad de Begoña, ya que es la mujer del presidente, y en segundo lugar porque era la pandemia y quería evitar todo tipo de contagio. La investigación revelará si Begoña Gómez, que imparte actualmente una cátedra en la Complutense, merece ese puesto o se trata de un tráfico de influencias.
Y en la página internacional, Donald Trump amplía 10 días esa tregua en Oriente Medio y no atacará centrales ni plantas energéticas en Irán hasta el próximo 6 de abril. Asegura que lo hace por petición expresa de Teherán, algo que la República Islamista niega. También hemos conocido, varias informaciones así lo apuntan, que el Pentágono estaría barajando enviar 10.000 soldados más a la región. Desde Irán aseguran que desconfían de las intenciones de Washington. Nueva sorpresa de la Casa Blanca. Trump suma otros 10 días a su tregua con Irán pese a la negativa del país de ceder a sus pretensiones de paz. A un día de cumplir un mes de bombardeos entre Estados Unidos y Oriente Próximo con 1.000 muertos y 5.400 heridos, sobre la mesa no existe ningún pacto para la estabilidad entre ambos países. Al menos así lo aseguran los ayatolás, que insisten en que el presidente estadounidense está derrotado. No, nunca pedimos un alto el fuego y nunca hemos pedido ni siquiera negociar. Durante la madrugada, a escasos minutos del anuncio de la prórroga de Trump, Israel atacaba el corazón de Teherán, llegando a verse el humo de los bombardeos desde el horizonte de Beirut. Kuwait y Arabia Saudí también informaban de nuevos ataques por parte de Irán, una situación que complica cada vez más la apertura del estrecho de Hormuz al resto de países considerados como hostiles por los ayatolás. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, contradice a los iraníes y ha asegurado que existe una negociación y que la paz llegará pronto al Golfo. Por supuesto, debemos esperar y ver qué resultados arrojan estas conversaciones en Pakistán, en las que no participamos pero aparentemente se están llevando a cabo, lo cual sin duda es bienvenido. Aún así, Trump no detiene del todo sus ofensivas. Según fuentes del Pentágono, Estados Unidos planea enviar 10.000 soldados más a Oriente, incluyendo tropas de ataque terrestre, infantería y vehículos blindados, mientras las fuerzas de defensa de Israel continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen de Mojtaba Khamenei, con el objetivo de reducir al mínimo las posibilidades de ataque contra sus civiles. A pesar de lo que se han disparado los precios de los combustibles, ha llegado la operación salida de Semana Santa. Sus primeros compases y han sido todo lo exitosos que cabe imaginar en este caso. Ya saben, retenciones, complicaciones circulatorias, accidentes, problemas en las carreteras de entrada y salida de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Málaga, de Sevilla, de Pamplona, de Bilbao o de Oviedo. Ya saben, es lo común en estos casos en los que la Dirección General de Tráfico prevé esta vez el desplazamiento de 4,3 millones de vehículos durante este fin de semana. Bueno, Marina, un plan para los que se quedan en Madrid. Ir al zoo, por ejemplo. ¿A ti te gustan los animales? A mí mucho. Pues a mí también, y me encantaría ir al zoo de Madrid, donde por cierto hoy están de celebración por el nacimiento de una cría de camello bactriano. Se trata de una especie que se distingue de los dromedarios por sus dos jorobas y que puede superar, atención, los 2 metros de altura y los 600 kilos de peso cuando se convierta ya en un camello adulto. El pequeño nació el pasado 18 de marzo tras 400 días de gestación. Ya se le puede ver paseando junto a su madre, comillas, en ese zoológico de Madrid. Si están en la capital esta Semana Santa, no se lo pierdan. En 30 minutos les deseamos una feliz noche y un felicísimo fin de semana a todos y especialmente a los que sigan con el Toro Televisión. Y no se olviden mañana, no nos olvidemos nosotros que cambia la hora, llega ya el horario de verano. Que pasen buena Semana Santa.